¿Me escucha? Sí, profe. Vamos a esperar 2 minutos y ya empezamos. Bueno, chicos, vamos a empezar porque se viene un buen aguacerazo y no sé qué pase. ¿Me escuchan entonces bien? Sí, profe. Ok, vamos a acabar con esto. Y el anterior que vimos fue el determinista. El determinista. Entonces, bueno, pues empecemos diciendo que tanto los errores deterministas como el aleatorio van van a diferir entre sí debido a su comportamiento y por la forma en que se pueden caracterizar, ¿sí? Ojo, el error determinista se especifica en términos de una incertidumbre. De hecho, aquí lo que tenemos entrada de este modelo de un bloque, esto que estamos teniendo aquí, pues así se expresa el error determinista. ¿Sí? De esa forma está expresado el error determinista, con una incertidumbre. Por otra parte, lo que es el error aleatorio siempre se va a especificar en términos de su comportamiento estadístico. ¿De acuerdo? Esto es a través de la desviación estándar. Entonces, la propagación del error, el error aleatorio lo vamos a especificar en términos de su comportamiento estadístico. Y esto va a ser a través de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, esto sería el error aleatorio, así se va a representar en términos de su comportamiento estadístico, y esto es el error determinista en términos de una incertidumbre. ¿De acuerdo? Bien, entonces,
Aquí lo que tenemos es un modelo de un solo bloque, donde vamos a tener parámetros internos, parámetros externos, ¿sí? Una entrada y una salida. Entonces, si nosotros utilizamos este modelo de un solo bloque, podemos establecer la forma en que se propagan los errores. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis va a ser de forma similar al de la propagación del error determinista. Entonces, la relación entrada-salida para esos parámetros, tanto internos como externos, ¿sí? Lo podemos poner de la siguiente manera, como se está especificando. Oigan, una pregunta, ¿sí les llegaron los, este archivito? Sí, profe. Sí, sí. Okay. Ok, entonces pues váyanlo siguiendo a final de cuentas. De acuerdo, entonces, pues esta es una forma de, muy semejante a la que se hizo para la parte del error determinista. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la relación entrada-salida de ese bloque. ¿Ok? Entonces, vemos que esa relación entrada-salida va a estar determinada por la función, ¿sí? Estás bloquecito, ok. Entonces, ahí tenemos todos los parámetros, tanto externos como internos. O sea, ¿qué creen que podrían ser parámetros externos? ¿Cómo qué se les ocurre? Parámetros internos, bueno, pues lo de la cuestión de los dispositivos internos que tienen, ¿no? O sea, lo que habíamos comentado, por ejemplo, si hablamos de amplificadores operacionales, corrientes de offset, voltajes de offset, etcétera. Pero, ¿qué podrían ser los parámetros externos? ¿Podría ser el ruido, profe? Podría ser el ruido, exactamente. Podría ser un parámetro externo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que, o sea, ya no vamos a entrar en más detalle porque es más, tendríamos que hacer más y más y más y más álgebra. Entonces, aquí la entrada que tenemos, x de n más delta xn, la podemos considerar como parte de los parámetros u, o sea, unos parámetros adicionales, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, es posible expresar el error delta y0 haciendo una analogía con el error determinista de la siguiente manera. Permítanme porque no sé qué pasó, no pude bajar del drive las ecuaciones, no se dejó. Sí. Entonces, vean, así podemos expresar el error delta y0. O sea, lo que nos interesa es el error a final de cuentas. Entonces, de esta manera se puede expresar, ¿sí?, ese error. Y aquí, fíjense bien, aquí lo que se va a hacer o se intenta hacer con este tipo de errores son errores aleatorios, ¿sí? Entonces, lo que se va a tratar de hacer a esta ecuación, en donde se tienen contemplados tanto los parámetros externos como los parámetros internos, y dentro de los parámetros U, vamos a considerar la entrada también, los x más delta x. Entonces, lo que vamos a hacer con esta ecuación es llevarla a algo que se llama la esperanza matemática. ¿Alguien ha escuchado de eso, de la esperanza matemática o valor esperado?
¿Alguien ha escuchado de la esperanza matemática o valor esperado? Chicos. En probabilidad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso de la esperanza matemática, a final de cuentas, se aplica a valores de variables aleatorias. Entonces, lo que se va a trabajar es esa ecuación que tiene elementos aleatorios, le vamos a sacar la esperanza matemática, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se va a hacer es ir a lo que se llama el valor esperado o la esperanza matemática. A partir de esa ecuación que estoy señalando. Entonces, para eso se hace todo el acondicionamiento, ¿sí? Entonces, para llegar a la esperanza matemática que les contaba, a final de cuentas se utiliza para valores de variables aleatorias. Entonces, tenemos que acondicionar. ¿Cómo se empieza a hacer eso? Bueno, pues se empieza a elevar al cuadrado, ¿sí? Y una vez que se eleva al cuadrado, se genera el binomio, que ustedes lo tienen aquí. O sea, lo único que estamos haciendo es desarrollar ese binomio. Y bueno, ya saben que algo que se eleva al cuadrado se elimina la parte negativa, por eso ya queda como más menos. ¿Ok? Sin el más menos. Y ya que tenemos eso, empezamos a aplicar, a final de cuentas, algunas propiedades de esa distribución, de esa esperanza matemática. Y espérenme tantito porque les digo que no pude bajar del drive. Ok, es esta. Sí. Entonces, lo único lo que está haciendo esto que tenemos aquí es la esperanza matemática. Sí. Se empieza a desarrollar la esperanza matemática a ese binomio y lo que hacemos es, a final de cuentas, evaluar el último término, ¿sí? Nótese que lo único que se está haciendo son aplicar las propiedades de la esperanza matemática, o sea, no se está haciendo nada más, ¿no? Entonces, a ese término se le aplica la esperanza matemática, ahí se está aplicando alguna de las propiedades, ¿ok? Entonces, ¿cómo los parámetros delta UI y los delta AJ son variables independientes aleatorias, tienen la particularidad de que sus valores esperados son 0. ¿Sí? Entonces, son variables independientes aleatorias y tienen la particularidad de que sus valores esperados son 0. ¿Ok? Entonces, ya con este resultado, obtenemos finalmente esto. Finalmente, eso me va a dar la desviación estándar en función de los parámetros externos e internos. Y eso es todo. O sea, no hay más que hablar con esto.
se podría hacer todo el desarrollo otra vez, parte por parte, pero la verdad no tiene caso y tampoco tiene caso más de comentar de la cuestión de la esperanza matemática, ¿sí? Esto, a final de cuentas, la esperanza matemática, insisto, es el valor esperado de una variable aleatoria. Y esto estamos hablando de errores aleatorios. Entonces se aplica la esperanza matemática, se aplican algunas propiedades de la esperanza matemática, ¿sí? De hecho, aquí esto pues, se está aplicando una de las propiedades de la esperanza matemática. Y se acabó. No hay más que hablar. Vámonos directamente a unos problemitas. Inmediatamente. ¿Quién chatea? No sé qué. Ok. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo. Ojo. Lo voy a hacer. Ok, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Fíjense ahorita, lo que voy a hacer es un ejemplo ahorita de... voy a meter ahorita uno determinista y después uno aleatorio, pero con el mismo tema. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer, fíjense bien, vamos a suponer que el voltaje, supongamos que tenemos un circuito, ¿sí? Y lo que estamos midiendo es el voltaje y la corriente de un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos que de forma directa se mide con un voltmetro y con un amperímetro, pues obviamente sus respectivas unidades, voltaje, corriente, y ese voltaje que voy a poner ahorita y esa corriente que voy a poner es la que está pasando a través de una resistencia. Entonces, a ver, vamos por partes. Aquí tenemos un circuito que tiene esta resistencia, ¿sí? Los valores que estoy midiendo a través de la resistencia, ojo, a través de la resistencia, son un voltaje de 10 volts, ¿ok? Más menos 0.1. Eso sería la incertidumbre, ¿de acuerdo? Y una corriente de 2.5 amperes, más menos 0.05 amperes. O sea, tenemos esta resistencia R, aquí se está midiendo el voltaje y también se está midiendo la corriente en esa resistencia. Entonces, la idea es determinar el valor de R. Ese sería el primer problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, determinar el valor de R. ¿Van conmigo? Sí. Ok, entonces fíjense, esto tenemos expresado todo en términos de incertidumbres, por lo tanto estoy hablando todavía de los errores deterministas, ¿ok? Entonces, vamos por partes. Vamos a ver si podemos calcular el valor de R con estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a ver, va.
sabemos voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya, a pronto. ¿Sí? Lo que me están pidiendo, ¿qué es esto? Perdón, es que... Lo que me están pidiendo es el valor de la resistencia. Ok, entonces, a ver, la resistencia va a ser función de ¿quién? Del voltaje y la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, R va a ser función del voltaje y la corriente. Por lo tanto, el error con el que voy a medir R a ver, vamos por partes. A ver, ¿puedo calcular con esos datos el valor de R? ¿Sí o no? Primera pregunta. ¿Puedo calcular el valor de R? ¿Sí o no? Sí, porque tenemos corriente y voltaje, ¿no, profe? Ok. ¿Y qué hacemos con las incertidumbres, Héctor? O sea, ¿cómo aplicamos aquí las incertidumbres? O sea, sí, efectivamente, el valor de la resistencia aquí directamente, ojo, sin considerar las incertidumbres, pues definitivamente es si no estoy mal en el despeje, la resistencia es voltaje entre corriente y el voltaje son los 10 volts que me están dando entre la corriente de 2.5 amperes. Y esto sería, que son 2.5, ¿cuánto es esto? 4 ohms, ¿no? Sí, 4 ohms. ¿Perdón? Sí, 4 ohms, profe. 4 ohms, o sea, ok, ya están los 4 ohms. Pero aquí la pregunta entonces que tenemos que hacer ahora, ¿qué hago con las incertidumbres? O sea, las incertidumbres son los errores. Si el voltaje tiene una incertidumbre de 0.1 volt y la corriente de 0.05, o sea, 50 miliamperes, entonces esa resistencia debe tener una incertidumbre. Recuerden que físicamente las resistencias tienen un código de colores y también tienen una franja que es dorada, la gran mayoría de las veces. Hay resistencias de precisión que son al 1%, ¿sí? O hay unas que son de más precisión todavía. Y tenemos que la resistencia también tiene un más menos, o sea, ¿de acuerdo? O sea, la resistencia tiene un valor más menos a poner una tolerancia. ¿Ok? Esa tolerancia que le estoy poniendo aquí, pues es la incertidumbre. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esa resistencia. Va. Entonces, ya dijimos que la resistencia pues, va a ser función del voltaje y la corriente. Por lo tanto, el error delta R, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es la función que estoy poniendo por acá arriba, que es voltaje y corriente, pues la tengo que derivar, pero la tengo que derivar en términos de las parciales, porque son varios valores varias variables las que se tienen. Entonces, empecemos. Entonces sería la derivada de R con respecto al voltaje, ya saben que son valores absolutos, ¿sí? Delta B, ¿sí? Más la derivada nuevamente de la resistencia, pero ahora con respecto a la corriente. Y sería delta I, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero, a final de cuentas, las incertidumbres son pequeñas y entonces lo que puedo hacer es sustituir esas derivadas por unos incrementos. Entonces, si yo hago eso, delta R será igual a, fíjense bien, ojo, recuerden que la resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, lo único que hago es sustituir
la resistencia, y entonces esto me quedaría 1 sobre la corriente, valor absoluto, por delta B, ¿sí? Más, vuelvo a sustituir ahí, y esto me quedaría B sobre I cuadrada delta B. ¿Sí van conmigo o no? ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? No, profesor. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, lo único que tengo que hacer es, pues, sustituir los valores. Entonces, delta R será igual la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Bueno, 1 entre 2.5 amperes. Voy a omitir ahorita las unidades. 1 entre 2.5 por delta B. ¿Cuánto vale delta B? Pues 0.1 volt. Más B nuevamente, que son 10, entre I cuadrada, que son 2.5 al cuadrado, son, bueno, aquí lo voy a poner 2.5 al cuadrado, ¿sí? Por la incertidumbre, que es 0.05. Y esto me da, son a ver, 0.12 ohms, a ver si es cierto. A ver si hay punto. Ah, 0.12 ohms, efectivamente. Ok, entonces el valor de la resistencia tendrá que ser los 4 más menos 0.12. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dime. Es que recuerdo que en mi clase de método experimental 2 igual calculábamos las incertidumbres, ¿Sí? pero las calculábamos diferentes, bueno, con las derivadas parciales, bueno, todo eso era, bueno, con las mismas fórmulas, era como la raíz de la derivada parcial al cuadrado por la incertidumbre, bueno, por el error al cuadrado, más la otra derivada al cuadrado por el otro error al cuadrado. A ver, No sé si espérame. A ver, no sé, la verdad, no sé qué hayas estado calculando. O sea, ojo, aquí lo que estoy haciendo es el error que se tiene con valores de voltaje y corriente que tienen también cierta incertidumbre, ¿sí? Entonces, no sé de dónde puedas sacar un voltaje al cuadrado, o dónde puedes poner las derivadas con respecto al voltaje o a la corriente, no sé cómo las puedes sacar cuadradas si tú lo que tienes es una función que se llama que el voltaje es corriente por resistencia, no puedes sacar absolutamente nada. Ojo, a lo mejor, lo que hiciste fue algo en cuestiones aleatorias, es decir, que sacaste probablemente, no puedo decir. Se me fue mi internet, pero ya no lo escuché, perdón. A ver, ahí estás. Ya, es que tengo problemas con mi internet.
Disculpe. Ok, mira, lo que te comentaba es que no hay forma con una ecuación tan simple como la de voltaje igual a corriente o resistencia, que a final de cuentas es una relación lineal, ¿sí? No puedes tener de ninguna manera un cuadrado. Entonces, tú lo que haces para encontrar este tipo de errores deterministas, ¿sí? A final de cuentas, tú derivas con respecto a cada una de las variables que tienes. O sea, no puedes sacar algo al cuadrado. Lo que te comentaba es que probablemente a lo mejor utilizaron la cuestión de la desviación estándar. Entonces, ahí sí lo vas a tener que hacer, pero aquí no hay forma de poderlo hacer, ¿sí? No hay ninguna manera de que tú saques aquí elementos al cuadrado. Ahora, el desarrollo que estabas viendo hace rato, si es que estabas por ahí, eso, a final de cuentas, es para un error aleatorio. Esto no es un error aleatorio. ¿De acuerdo? Aquí estamos sacando prácticamente un error determinista, ¿sí? No aleatorio. En el caso de los aleatorios, sí vamos a tener que utilizar la desviación estándar y vamos a tener que elevar al cuadrado en función a la fórmula que se acaba de obtener. Ojo, no confundir, ¿sí? Una es por cuestión de una incertidumbre y otra es por una cuestión estadística. Ajá. Veamos el otro, te digo, no tendría que haber visto qué es lo que estaban calculando, pero aquí no hay nada de que tengas que sacar al cuadrado, o sea, no puedes sacar nada al cuadrado de las derivadas parciales en la cuestión determinista, salvo que tu ecuación tenga términos cuadráticos o cúbicos o a la cuarta, yo qué sé, ¿sí? Pero no puedes hacer esto. Entonces, a ver, ahorita con el ejemplo que sigue, vamos a ver qué sucede. Pero no, aquí no hay ningún error ni nada por el estilo. Simplemente aquí lo que estamos encontrando que es una resistencia de 4 ohms más menos 0.12 ohms, es decir, 4.12 ohms o 3.88 ohms. En ese intervalo está esa resistencia. ¿Ok? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, yo me perdí con lo de que derivada de R respecto a la derivada de voltaje es 1 sobre I. Lo único que, mira, como son errores muy pequeños, o sea, acuérdate que tú puedes en un momento dado una derivada, no sé, por ejemplo, un delta B, estoy poniendo algo, ¿no? Un delta B en un delta T, digo, un delta B en un DT, si son los incrementos muy pequeños, tú lo puedes hacer como un delta B en un delta T, ¿de acuerdo? O sea, si son pequeñísimos, o sea, eso es cierto. Entonces, aquí lo único que estás haciendo, por lo mismo, estás sustituyendo esto, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Esto quedaría como, nuevamente, así ya. A ver, déjame ver, porque aquí lo voy a poner con otro color. O sea, ese término lo puedes poner como R sobre B, pero R es voltaje entre corriente sobre B, ¿de acuerdo? Por eso te da esto I. Este término lo puedes poner igual como R entre I, pero volvemos a decir que R es B sobre I, y esto me da B sobre I cuadrada, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí, Héctor? Sí, profe, ya quedó más claro. O sea, eso se puede porque son cosas muy pequeñas. Ojo, no se podría hacer si fueran más grandes. O sea, no se podría hacer.
¿sí? Esto, a final de cuentas, se hacen este tipo de aproximaciones matemáticamente, cuando las diferencias son muy pequeñas, o sea, son diferenciales, ¿ok? De hecho, bueno, eso lo enseñan en mate. Bueno, ok. Bien, entonces vamos a otro ejemplo. Ok. Y, a ver, el ejemplo que tenemos aquí es el siguiente, ¿sí? Tenemos un divisor de voltaje. Tenemos un divisor de voltaje, no tenemos una fuente de voltaje B, una resistencia R1 y una resistencia R2. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerle que esta es una resistencia de carga. Entonces vamos a ponerle R, una resistencia de carga. Entonces, aquí nos dan que la resistencia de carga vale 1 más menos, fíjense, por ejemplo, 10 a la menos 7 ohms, o sea, con un error tan pequeño yo lo desprecio, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer todo el ejercicio completo. Y nos dicen que se mide el voltaje, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tratar de medir, ahora ya no la resistencia, ahora lo que tenemos que medir aquí es de forma indirecta, ¿sí? ¿Cuánto es la corriente que circula por ese circuito? Ahora vamos a tratar de encontrar esta corriente, ojo, pero lo que vamos a tratar de determinar es el error de la corriente que está circulando por ahí. ¿Sí? A ver. ¿Van conmigo o no? A ver, señores, por favor. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí vamos a querer medir la corriente, que esto. Pregunta, ¿necesitamos el voltaje? No, no necesitamos el voltaje. ¿Necesitamos el valor de la resistencia R? Tampoco necesitamos. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos? Son los voltajes medidos en la resistencia de carga. Eso es todo lo que vamos a necesitar, ¿sí? ¿Cuáles son los voltajes medidos en la resistencia de carga? ¿Ok? Entonces, para eso nos dan los siguientes valores. Vean, estos son los valores. Copienlos. Entonces, ojo, esto sería el voltaje de carga. ¿Sí? Ese sería el voltaje de carga. Copien, por favor, esos valores.
Ya. ¿Ya? Ok. Ya. Ok. Entonces, aquí si voy a retomar la la ecuación final de la desviación estándar para determinar la corriente que circula por ese divisor de voltaje. Bien, veamos. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos por partes, vamos por partes. Ok. Bueno, entonces a ver, lo que yo quiero es determinar la corriente, ¿ok? Entonces, la corriente, ya sabemos que es voltaje sobre resistencia. Y, ojo, lo que voy a tomar aquí, lo voy a considerar ahora, o voy a hacer el ejemplo de un error aleatorio, ¿sí? Lo podría hacer de forma determinística, es igual que en el caso anterior, pero por eso quise poner dos casos, uno determinista y uno aleatorio, pero con cosas distintas. Entonces, a ver, vamos por partes. Entonces, a ver, la desviación estándar, ojo, para la persona que me preguntó, a lo mejor esto es de lo que tú estabas hablando, pero esto es para un error aleatorio. Entonces, esto es la parcial de la corriente con respecto a la resistencia, ¿sí? Cuadrado, desviación estándar del error de R, cuadrado, más la derivada de I con respecto a B, cuadrado, y esto es desviación de B cuadrado. Ok, como en el caso anterior, y para que a ver si queda más claro, esto sería la parcial corriente es B sobre R entre la parcial de R cuadrado, desviación estándar de R, más derivada de B sobre R entre el voltaje cuadrado por la desviación estándar de B cuadrado. A ver, vamos a ver, déjenme ver si no me equivoqué. Entonces, esto es la derivada ahí con respecto a R cuadrado, la desviación estándar de R cuadrado y sobre B cuadrado, B igual BR, R cuadrado, cuadrado, más BR, B cuadrado. Ok, entonces, esto lo podemos poner como B sobre R cuadrada, cuadrado, desviación estándar de R cuadrado, más 1 sobre R cuadrado,
Desviación estándar. Ya. Entonces, ojo. SB es el voltaje de carga, ¿ok? B es el voltaje de carga. Entonces aquí voy a poner B es igual al voltaje de carga. Oh, a ver, pero a ver, no se vayan a confundir. Espérenme, no se vayan a confundir con el voltaje. No, déjenme hacer esto mejor. Espérenme, déjenme poner aquí porque si no puede haber confusión. BL, BL, porque si no va a haber confusión con lo otro. Espérenme tantito. BL sobre R. ¿De acuerdo? Entonces esto sería BL y eso sería BL, para que no haya confusión. ¿Sí, chicos? Hello, hello. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, lo que tengo que calcular es la desviación estándar de esto. ¿Cómo empezamos a hacer estas cosas? Bueno, a ver, vamos por partes. Sí, vamos por partes. Necesito calcular la desviación estándar de esto. Esto a final de cuentas ya se tiene, pero bueno. Entonces, a ver, vamos a calcular primero lo relacionado al voltaje de carga. Entonces, ojo, vámonos otra vez. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya quedamos que este es el voltaje de carga. Este es el voltaje que estoy viendo en... Ok, a ver, este es el voltaje de carga. Ok, la canción. Es el voltaje de carga. Entonces, necesitamos calcular las primeras incertidumbres de eso. ¿Cómo calculo la incertidumbre? Bueno, pues lo que tengo que sacar es el promedio de todas estas mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el promedio. El promedio, le voy a poner el voltaje promedio, va a ser 2.99 volts. Ese es el voltaje promedio de esas mediciones que se están haciendo sobre la resistencia de carga. ¿Sí o no? A ver, ¿van conmigo? Sí, perfecto. Sí. Ok. Después, ese voltaje promedio, le voy a poner voltaje promedio de carga, para que no haya problemas. Voltaje promedio de carga. Y después, entonces, voy a sacar las primeras incertidumbres. ¿Para qué? Para aplicar la fórmula de la desviación estándar. ¿Se acuerdan cómo es la fórmula de la desviación estándar? ¿Se acuerdan que la desviación estándar, de forma general, es 1 entre el número de datos, la suma de i igual con 1 hasta n de todas las x de y menos x promedio cuadrado, y todo esto es
raíz. Esa es la forma general, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que sacar ahora, pues es la desviación estándar, pero con respecto a B. Entonces, miren, hay dos formas de trabajar lo de la desviación estándar. Lo que se llama la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ah, pues que una utiliza n y otra utiliza n-1. Esto es para tener más exactitud cuando se tienen pocos datos. Si ustedes hacen el valor, realmente la diferencia es pequeña, donde prácticamente que sea n o n-1 es cuando se manejan más de 30 datos, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí vamos a hacer el ejemplo con n-1, pues estamos tomando una muestra pequeña, son 12 valores. Entonces lo vamos a trabajar con n-1, pero aclaro, hay desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Del número de muestras que uno tome, ¿ok? Entonces, aquí lo vamos a hacer con n-1. Lo pueden hacer con n sin ningún problema, pero lo vamos a hacer ahorita con n-1. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo necesito sacar todos estos datos. ¿Qué me falta? Pues las entradas, sacarlas menos el promedio, ¿sí? Eso, a final de cuentas, es la incertidumbre. Entonces, lo que yo voy a hacer, ojo, es a esta muestra sería, la primera sería 3 menos 2.99, ¿sí? 3 menos 2.99, eso me va a dar un valor de 0.01. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. A 3.01 le voy a restar 2.99. ¿Sí? Eso es lo que voy a ir haciendo en todo esto para ir determinando esto. Y eso a final de cuentas es una incertidumbre. Entonces, ojo. Ok, la canción. Entonces veamos. Aquí ya tenemos esto, mañosamente, ¿sí? No me dejen ponerle. Esto es BL. Esto es... Uy, ay, ay, ay. A ver, espérenme un tantito. ¿Están viendo esa tabla? Sí. Ok. Entonces, eso sería BL menos BL promedio. Ustedes me dicen, ¿eh?
¿Ya? Ya. Ok, entonces, ojo, estoy sacando esto para lo de la desviación estándar. Ahora, ay, así quedó bien. Entonces recuerden que todos son por favor, pónganle voltaje de carga. Pónganle, por favor, voltaje de carga a esos Bs. Todos son. Ah, ya sé por qué está haciendo esto. Todos son BL, esto es BL menos BL. Y esto es BL BL cuadrado. Entonces, aquí el promedio, esto me da 0.0282, habíamos dicho, y el promedio de la otra era 2.99. ¿Sí? ¿Ya copiaron eso? ¿Ya lo No. copiaron?
¿Ya? Ya. Ok. Bueno, entonces ya tenemos los datos para aplicar directamente la desviación estándar. Ok. Entonces, ojo, la desviación estándar, aplicando la desviación estándar muestral, es sobre 11, no sobre 12. Entonces, por 0.0282 raíz, esto nos da aproximadamente 5.063 por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener que determinar es la corriente con la cual se estará midiendo el error. Y entonces, a ver, de aquí. A ver, de aquí tenemos que la desviación estándar de I al cuadrado tiene que ser igual a la desviación estándar de R al cuadrado. O sea, estoy tomando los errores, ¿eh? Ojo, estoy tomando los errores. Entonces, esto sería más la desviación estándar de B al cuadrado. Pero lo que yo necesito es el error relativo o adimensional. Entonces, el error relativo o adimensional lo voy a obtener dividiendo toda esa ecuación sobre I. Entonces, esto sería de I sobre I cuadrado igual desviación estándar de R sobre I. No, no. A ver. No. A ver, esto lo estoy dividiendo, esta sobre I. Y esto tiene que ser sobre R más la desviación estándar de B sobre B cuadrado. Y lo único que tengo que hacer pues es meter los valores. A ver, vamos por partes. Desviación estándar de I sobre I tiene que ser igual a ver, ¿quién es esto? Pues 10 a la menos 7. Entonces sería 10 a la menos 7. ¿Cuánto vale R? 1. Cuadrado más el del voltaje que se sacó, que es de 5.063 por 10 a la menos 2, entre aquí el voltaje, pues vamos a agarrar el voltaje promedio. El voltaje promedio fue de 2.99. Ojo, este es el voltaje promedio.
Entonces, es al cuadrado raíz. Y esto nos da aproximadamente 1.69 por 10 a la menos 2. Y de aquí sabemos que GDI es igual a I por 1.69 por 10 a la menos 2. Pero sabemos que I es B sobre R. Por 1.69 por 10 a la menos 2. Pero el voltaje que se está midiendo ahí, dijimos que lo vamos a tomar como el promedio, 2.99 entre la resistencia, que vale 1 ohm. Recuerden que son unidades de volts, unidades de ohms, por 1 adimensional, que es 1.69 por 10 a la menos 2. Y eso me dice que esto aproximadamente es 51 miliamperes. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Preguntas, dudas. Preguntas. ¿Hay alguien ahí? Sí, no, profesor, creo que todo está bien. ¿Por qué no contestan, chicos? En mi caso, porque luego estoy escribiendo rápido y tengo que quitar el micro y ponerlo y quitarlo y ponerlo. Profe, ahí en la ecuación de G cuadrada igual a GR cuadrada más GB, ¿no es GBL ni IL? Sí, lo que pasa es que, mira, o sea, realmente, la verdad no sé sé qué le pasa a esta cosa, o soy muy neófita. Sí, son, a ver, todos son las resistencias de carga. O sea, sí, todo
toda la resistencia de carga, mm, nada más que, bueno, a ver, vamos a dejarlo, a ver, como debería de ser todo, esto es RL, a ver, los voy a poner como son, sí, omití todas las cargas, sí, 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 esto es LL, obviamente la corriente, pues es IL también, ¿no? Esto sería BL, RL, bueno, ahí sí está BL, BL, esto sería RL, sí, este es RL, sí, sí, porque si no puede haber confusiones con ese circuito feo. Este sería RL, sí, esto sería BL, esto sería L, 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 ¿dónde más me falta ahí? A ver, hagan esas correcciones, sí, para que todo quede y no haya confusión. Aquí, esto va a ser RL y va a ser BL. Esto es lo que se va a tener aquí, ¿sí? BL. Y la corriente, pues es la corriente I, porque es de todo el circuito, no, nada más es de esto, pero bueno, a ver, entonces ahí sería, déjenme completar bien todas las L's. Bueno, esto sería L, a ver, ayúdenme a ver si me falta en otra parte las L's. Esto a final de cuentas está de más, ¿eh? O sea, eso no es necesario, lo puse nada más para que se vean de dónde sale, pero no es necesaria esta. Esto no es necesario. A ver, esto sería entonces, a ver, L, 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 L. Eso sería E, L, y ya, ya, ya. Sí, profe, ya están. Es que me confundí porque pensaba que era el otro, Sí. pero sí. No, está bien, sí, es que planteé muy mal el circuito, como poniendo, como ves, sobre R, o sea, pero bueno, está bien así, es BLRL, sí, está bien. De hecho, podríamos dejar la I como IL, o sea, de hecho, sí se podría dejar como IL, pero ya, no hay más problemas, lo estamos poniendo como un circuito, que a final de cuentas es un divisor, pero está en serie, entonces no hay problema. Ojo, ya hicieron las correcciones de poner RL, L para que no haya problemas con el circuito. Yo ya, profe. Ok. Bueno, pues entonces ahí están viendo que el error es 51 miliamperes. ¿De cuánto es la corriente? Casi de 3 amperes. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que esto sería prácticamente 3, prácticamente, ¿no? Aproximadamente 3 porque son 2.99. Bueno, vamos a dejar los dos, los 2.99 volts, pero son sobre un ohm, son 2.99 amperes, serían 2.99 más menos la desviación estándar esta de I, y esto es igual a 2.99 más menos 51 miliamperes, que son 0.051 amperes. Eso sería el error al medir la corriente
con estos valores, 2.99 entre 0.051 amperes. ¿Dudas, preguntas? No. Tampoco todo quedó tan claro como el agua. Vamos a ver si es cierto, en un examen me lo van a hacer así tan claro. O sea, si se dan cuenta, no hay, o sea, nada más hay que seguir el procedimiento. O sea, a ver, ojo, 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 ojo. De hecho, yo hubiese podido conjuntar este problema con el anterior. Era mi intención conjuntar los dos. Sin embargo, quería notar bien la diferencia del error determinista del aleatorio. Miren, lo de la demostración o de las ecuaciones, pues eso a final de cuentas es álgebra, es tener cuidado simplemente en las sustituciones, en los despejes, y se acabó. Entonces, lo que importa es realmente cómo se hace la aplicación de este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, la única diferencia que tenemos que hacer en la cuestión del determinista con el aleatorio es, a ver, el determinista siempre va a estar dado en términos de una incertidumbre. El aleatorio siempre va a estar dado en términos de una desviación estándar, o sea, de su característica estadística. Y fíjense que si ustedes hacen el cálculo para este mismo ejemplo, lo hacen de manera determinista, va a haber diferencias, ¿sí? Va a haber diferencias entre un método y el otro método. ¿De acuerdo? Entonces, a final de cuentas es ver cómo en un momento dado, qué es lo que uno quiere para obtener los errores. ¿Sí? Entonces, fíjense que sería interesante sacar de manera determinista, pero si se dan cuenta, bueno, que sería el primer ejemplo que hicimos el día de hoy, en lugar de resistencia sería corriente, ¿ok? Pero nos haría falta algunos otros valores. En este caso nos están dando los voltajes que se midieron y de ahí se sacaron las incertidumbres y luego se hizo la desviación estándar. A ver, por ejemplo, antes de irnos, por ejemplo, a ver, permítanme. O sea que para que se volviera determinista este ejemplo, nos tendrían que haber proporcionado el valor de la fuente de voltaje y su incertidumbre de esa fuente de voltaje. Sí, o lo hubieses medido. Por ejemplo, a ver, ahí les va esto. Ahí les va esto. Supónganse, ojo, apúntenle ahí. Supónganse, vamos otra vez a valores que estamos tomando, ¿sí? O sea, supónganse que con un multímetro obtenemos los siguientes valores. Ahí les va. Supónganse que tenemos los siguientes valores, ¿no? Tenemos 1.60, todos son volts, 1.60 volts, 1.61 volts, 1.63 volts, 1.58 volts, 1.62 volts. O sea, estamos midiendo un voltaje en un elemento, el que sea. ¿De acuerdo?
Y estamos, fíjense, la resolución, se puede ver de cuánto es la resolución aquí. La resolución, para poder tener medidas de punto 60, punto 61, punto 63, ¿de cuánto debe ser la resolución? A ver, pregunta, ¿de cuánto debe ser la resolución para tener esos valores? Así rapidísimo, ¿de cuánto debe ser? ¿De punto 0,1? De punto 0,1, exactamente, de punto 0,1. Esa es la resolución del aparato. Así de rápido. Ok, entonces saquemos la incertidumbre, ¿sí? Ya tenemos esos voltajes y saquemos la incertidumbre. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar la incertidumbre? Bueno, lo que tengo que hacer es sacar el promedio de todo esto. ¿Sí? A ver, por favor, saquen el promedio de todo eso. A mí me da 1.608, profe. Ok, 1.608. Eso sería el promedio. Entonces, ¿cómo quedaría la incertidumbre? La incertidumbre para cada una de las mediciones sería, para el primer dato sería 1.60 menos 1.608. Y eso me daría punto, ¿qué es? Punto 008, ¿no? Sería punto 0008, ¿no? El segundo sería 1.61 menos 1.608, que fue lo que hicimos en el ejemplo de este. Esto sería, ¿qué son? ¿Qué son? 0.0608, 0.02, ¿no? 0.02. Y luego sería 1.63 menos 1.608. Esto sería, ¿qué son? 1.63 menos 1.608. ¿Cuánto da? 0.022. 0.22. Ok, 0.022. Y luego sería 1.58 menos 1.608. Y esto sería, ¿qué es? 0.028. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. Negativo. Negativo, ajá. Negativo. Y luego sería 1.62. No, sí, 1.6 menos 1.608. Y esto me daría 0 menos 0.088. menos. No, ¿no? Como si es 1.62 menos 1.608, no puede ser negativo, ¿o sí? No. Negativo. Ah, no. No puede espere. ser. 0.012. Sí, 0.012. Es que le puse 5. Ok. A ver, ¿qué hago ahí? Saquen el promedio de esto. ¿Profe, no se tenía que elevar al cuadrado primero? ¿Perdón? ¿No se tenía que elevar al cuadrado primero? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, tú eres el que me dijo de los cuadrados hace rato, ¿no? No, ¿No? ¿Para qué lo tengo que elevar al cuadrado? como lo hicimos en el ejemplo anterior. Perdón, no te escuché. Como lo estábamos haciendo en el ejemplo anterior, primero sacamos la diferencia, luego lo elevamos al cuadrado,
A ver, 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 a ver. No caigan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí lo que voy a sacar es una incertidumbre, no voy a sacar ninguna desviación estándar. Ojo, ¿de acuerdo? O sea, a ver, en el primer ejemplo de la resistencia, elevamos al cuadrado la primera parte, digo. No, ¿verdad? No. ¿Cuánto es el promedio de esto? ¿Cuánto es el promedio de esto? ¿Cuánto es el promedio? Me da 0.0. 2.8. Ok. ¿Cómo están dadas las incertidumbres? ¿Se acuerdan que son el valor absoluto o no? Sí. Ok. A ver, saquen el valor absoluto de eso, de todo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? Héctor, ¿andas por ahí? Sí, profe. ¿Sería la suma de todos los valores y luego sacarle el absoluto? No, o sea, cada uno, si te acuerdas de la fórmula, todos son valores absolutos. Entonces sería, bueno, los que son positivos pues ya no tienen caso. Nada más sería entonces el 0.028, que es negativo, Uh-huh. sumarlo a todo. O sea, Okay, sumarlo como, no restarlo, sumarlo. Me da de 14.4, profe. A la -3. O sea, 14.4 sería, a ver, sería 0.014. 144, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. A ver, señores, o chicos, chicas, lo que hay que hacer con esto, recuerden que son valores absolutos, todos son valores absolutos, ¿sí? Entonces, delta de X o lo que sea, son valores absolutos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tomar precisamente los valores absolutos de todo eso. Entonces, esto vendría a ser la incertidumbre, o sea, esto lo podemos aproximar a 0.01, ¿no? O sea, no pasa, si fuera 47, pues lo podríamos aproximar un poco más, pero esto sería aproximadamente 0.01. Entonces, si somos así un poco no tan estrictos, este promedio lo podríamos aproximar a 1.61,
¿no? Ojo, más menos ese 0.01. Ojo, esto no es la resolución, ¿eh? No es la resolución. Es lo que está resultando de la aproximación. ¿De acuerdo? Así se sacan estas cosas. Y si se dan cuenta, esto es una cuestión determinista, no aleatoria. Por eso no necesito elevar al cuadrado absolutamente nada. Bueno, si el valor absoluto, aunque me maten los matemáticos, pero si el valor absoluto es elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces, pues sí, hay que elevar al cuadrado, pero después sacar la raíz cuadrada. ¿Cómo quedaría el error relativo? ¿Cuál sería el error relativo? ¿Cómo quedaría el error relativo? ¿Cómo quedaría el error relativo, chicos? Ya, para irnos. ¿Cómo estaría dado el error relativo? Error relativo, ¿cómo quedaría? El error relativo sería la incertidumbre entre la media. Y se acabó. Bueno, si lo quieren en porcentaje, pues por 100, ¿no? ¿Y esto cuánto es? 0.01. 0.621. 0.621. Sí, profe. Y esto es porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, esto es aproximadamente a 0.62. Fíjense que entonces, con el multímetro que estuviéramos midiendo, es 0.62, es menor al 1% de error. Entonces, está bien. Es un equipo no tan malo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, chicos. No se confundan entre los errores absolutos, entre el error determinista y aleatorio. ¿Sí? Entonces, de esta forma hubiésemos sacado la primera parte del problema determinista, ¿sí? Pero hubiésemos tenido pues más datos. Y no tenemos todos los datos, simplemente nos dicen para el primer problema que tenemos un voltaje, una corriente, pero así se sacaron, ¿sí? Fíjense, este 1.61 más menos 0.01 tendría que ser, por ejemplo, el voltaje, pero necesitaría otra corriente para poder hacer todo el proceso. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, pues dijéranlo, si hay dudas, lo comentamos. Esta es la semana 10, ¿verdad? Entonces, mañana empezamos con ruido. Y pues ya es el último tema que vamos a ver nosotros, lo de ruido. Vamos a ver los tipos de ruido que hay, cómo en un momento dado se puede
bueno, a ver, los tipos de ruido que hay, y tanto internos como externos, ¿sí? Pues los internos definitivamente van a estar dados más que nada por toda la cuestión de los semiconductores. Ajá. Y los externos, bueno, pues todo lo que hay fuera de, que puede ser interferencias electromagnéticas, motores, yo qué sé, o sea, varios errores. Entonces vamos a hablar de los errores tanto internos como externos. Vamos a ver en un momento dado cómo se transmiten de forma inductiva, capacitiva, etcétera, etcétera. En alguna materia, no sé si les hablaron de la importancia de que tengan que todo equipo debe estar aterrizado para protección del usuario, como para disminuir el ruido. Y después vamos a ver algunas formas que hay para tratar de disminuir el ruido. O sea, el ruido realmente nunca lo van a eliminar, o sea, jamás lo van a eliminar, pero van a disminuirlo. Eso sí, lo van a minimizar de tal forma que no afecte las señales que ustedes están tomando. ¿De acuerdo? Eso sí. Entonces, vamos a ver este tipo de cosas. De hecho, los ruidos internos los tendrían que haber visto con los amplificadores operacionales. Ahí se ve esa parte, porque se habla precisamente del voltaje del ruido, de la corriente del ruido, de la densidad espectral, del valor RMS, del valor pico, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo vamos a comentar y pues ya, con ese tema acabaremos. Haremos un resumen de sus exámenes, de sus prácticas, de lo poco que ha habido, que lamentablemente pues no se puede dar más. Y pues ahí acabaría ya el curso. Entonces en esta semana estaremos prácticamente la semana 10. No sé, vemos si retomo otra vez la parte de transductores, o ya veremos, haremos tal vez algunos problemas con transductores, si el tiempo nos lo permite, y acabamos. O sea, el temario contempla lo que es el instrumento digital, pero realmente ahí, no sé, en alguna de sus materias ven convertidores analógicos digitales. ¿Qué pasó, Gladys? Perdón, profesor. Es que si me puede regalar 5 minutos después de que termine su clase. Es una cuestión personal. Sí, claro que Gracias. sí. Gracias. Entonces, bueno, eso del aparato digital, pues si entramos a profundidad, pues tenemos que ver también con la resolución, linealidad y todo eso, pero ahora de las cuestiones digitales, ¿no? Entonces, eso se presta perfectamente en todo lo que es la conversión analógico-digital. Se presta perfecto para todo eso. De hecho, ahí es donde se ve, ¿sí? Entonces, me parece, ¿dónde verán? En electrónica de potencia, me parece que ahí, sí se toca los convertidores analógicos digitales. Pero bueno, ahí la paramos. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.